Muy buenas noches con todos. En este caso ya vamos a iniciar con nuestra primera clase de lo que sería fisiología cardiovascular. Eh, Mi nombre es Bruno Bolín. En esta ocasión bueno, le voy a presentar es, esta presentación. Vamos a iniciar con lo que sería primero los puntos a ver hoy. Vamos a ver propiedades del corazón, conducción eléctrica, potencial de acción, ciclo cardíaco y el gasto cardíaco. Primero, vamos a recordar algo muy importante que la sangre, el primer concepto que quiero que se graben es que la sangre se mueve por medio de presiones. Esto por medio de que si tenemos un lugar de mayor presión, este se va a mover al de menor. Esto por medio de la contracción que va a generar las aurículas y ventrículos. Ahora, ¿cuál es el recorrido que tiene la sangre? En este caso va a ingresar por medio de la vena superior, la vena cava superior e inferior hacia la aurícula izquierda, disculpe, la aurícula derecha. Después va a pasar hacia el ventrículo derecho y luego va a pasar hacia lo que sería la arteria pulmonar. Recuerden que en este caso la arteria pulmonar, si bien la arteria regularmente se relaciona con sangre oxigenada, en este caso asocienlo con sangre desoxigenada. Así que si les pueden preguntar en un examen de fisiología, que a mí me vino una vez, la arteria pulmonar, qué tipo de sangre pasa. Y entre esas estaba la sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Recuerden marcar desoxigenada, en este caso la arteria pulmonar. Luego va a ir hacia los pulmones y en los pulmones va a haber un cambio de oxígeno, va a haber el cambio de gases y va a ingresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo derecho y luego a la aorta que va para todo el cuerpo. Repito, la arteria pulmonar pasa sangre desoxigenada. Las venas pulmonares, sangre oxigenada. Bueno, las propiedades por las cuales se rige el corazón en este caso son cinco, algunos consideran cuatro, pero son cinco. El vasmotropismo es la capacidad que tiene el corazón de poder generar su propio potencial de acción. El ionotropismo, que es pues la capacidad que tiene de generar su propia contracción muscular. Esto puede variar dependiendo de la fuerza, tono y también tenemos el cronotropismo o automatismo que se mide en frecuencia cardíaca. Esto se va a ver por medio de los latidos por minuto. En este caso presentamos dos tipos, que es la bradicardia y la taquicardia, pero eso lo veremos más mañana en electrocardiograma. El lusitropismo, que es la capacidad que tiene el corazón de poder relajarse, y por último tenemos el dromotropismo. El dromotropismo, ¿qué es? Básicamente es la forma en la que el cual el corazón genera una señal eléctrica desde el punto A hasta el punto B. Esto por medio de un sistema que presenta, lo cual veremos a continuación. La conducción eléctrica del corazón. Quiero que, o sea, como conocimiento general, no creo que les pregunten en el examen, estas tres primeras partes, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el haz de His, pueden generar su propio potencial de acción. Esto por medio de un estímulo externo más fuerte o ya sea por incapacidad del que le antecede. Nada más como conocimiento general que le puede venir en fisiopatología. Ahora, si los tres generan un propio potencial de acción, cada Hola, ¿qué uno tal, su propio. queridos estudiosos de la anatomía? Sean bienvenidos. Bueno. Si, como mencionaba, si tenemos que cada uno puede generar su propio potencial de acción, entonces, ¿por qué no es un desorden? Sencillamente porque el nodo sinusal tiene una fuerza de voltaje más fuerte, haciendo que se opaquen las demás. Entonces, el nodo sinusal, o conocido también como el marcapasos fisiológico, que es donde actúa el sistema adrenérgico, que lo vieron en su clase de neuro, básicamente es el que rige y tiene el control de la relación en base a los movimientos. Entonces, eh, dicho esto, el no sinusal, ya me mareé. El nodo sinusal al momento va a generar un potencial de acción que se va a ir por medio de las fibras interauriculares hacia el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene como función retener voltaje y procesarlo. ¿Por qué lo retiene y lo procesa? Como verán, en este caso no carga la imagen, pero las aurículas y los ventrículos no se contraen a la vez. Primero se contraen las aurículas, se llena la sangre y una vez que se llena, después se contraen los ventrículos. Esa es básicamente la función que tiene el nodo auriculoventricular. Repito, el nodo auriculoventricular tiene la función de procesar y retener el voltaje. Luego pasa al haz de His,
se encuentra acá en el septum, y después se va hacia las fibras de Purkinje por medio de sus ramas izquierda y derecha. Básicamente la función que tiene la fibra de Purkinje es la contracción ya sea lateral y en la base del corazón. Sí. Bueno, ¿cómo late el corazón? El corazón presenta dos sinsitios. ¿Qué es un sinsitio? El sinsitio es el conjunto de células o la fusión de células que tienen, y esto va a ser gracias por medio de los discos intercalados, que son estas pequeñas hendiduras. Ahora, ¿qué función tienen? Vamos a poner dos ejemplos. Uno va a ser el músculo liso y esquelético y el músculo cardíaco. En el músculo liso y esquelético vamos a tener que donde se origina el potencial de acción, que es en la parte proximal, vamos a poner este ejemplo, va a haber un impulso que va a ser de más 60, pero hasta que llegue al punto B va a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo a un amperaje de más 40. Es un ejemplo. En cambio, en el músculo cardíaco, en el caso de los ventrículos, o en el caso de los ventrículos, se va a tener un amperaje de 105 milivoltios que se mantendrá uniforme hacia el punto B o hacia una parte más alejada. Eso gracias a que todas las células están comunicadas por los discos intercalares. Entonces, repito, los discos intercalados tienen la función de comunicar y unir a las células del músculo cardíaco. Presentamos dos sitios en este caso, que son las aurículas y los ventrículos. Las aurículas y los ventrículos, en este caso, van a presentar sus propias fibras. En el caso de los ventrículos, va a ser por medio de las fibras de Purkinje, y en el caso de las aurículas, va a ser por medio de cuatro fibras internodulares. Vamos a tener la fibra de Bachmann, la fibra interauricular anterior, media y posterior. Es autónomo porque básicamente el no sinusal es el que genera su propio potencial de acción sin necesidad de un estímulo externo. Y por último, el calcio es importante porque a diferencia del músculo esquelético y liso, si hay una deficiencia de calcio, en un músculo esquelético y liso va a haber una contracción muscular más o menos normal, pero en cambio de el músculo cardíaco requiere directamente el calcio para estimular una célula que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver primero el potencial de acción. Para que hablemos del potencial de acción, tienen que conocer que hay la ley del todo o nada, que básicamente representa que debe haber un voltaje mínimo que sobrepase para que sea el potencial de acción. En este caso tenemos dos tipos, el nodo sinusal y el nodo aurico, y del músculo cardíaco. En el nodo sinusal, como podrán ver, es diferente. Ese va a tener como característica que es en forma de aleta de tiburón, mientras que en este va a tener su propia característica que tiene su mesetita. En este caso, el nodo sinusal va a tener un potencial basal de menos 55 milivoltios y tiene que pasar menos 40, que son estas rayas. ¿Qué quiere decir? En caso de que el voltaje no sobrepase estas líneas, el potencial de acción no se va a dar, por lo tanto no va a haber contracción muscular. Eso es muy importante. Entonces, como concepto que quiero que ahorita se fijen, es que el nodo sinusal presenta un voltaje de menos 55 y en el músculo cardíaco menos 85. Ahí pueden hacer un cuadro comparativo. Después les voy a pasar las diapositivas. No se preocupen. Hasta el momento, ¿hay alguna duda en todo lo que se ha avanzado? ¿No? Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar con el potencial de acción ventricular. En este caso, su despolarización va a requerir un voltaje entero de 105. ¿Por qué de 105? Porque inicia de menos 85 y tiene que llegar hasta más 20. Entonces, 85 más 20, 105. En este caso se va a dar por medio de la apertura de canales rápidos de sodio. Esto va a generar una despolarización. Va a ir aumentando hacia un número positivo. Luego va a venir a continuación el punto 1, que en este caso es la repolarización inicial. Se van a cerrar los canales rápidos de sodio y se van a aperturar los canales rápidos de potasio. Acá va a haber una pequeña bajada de voltaje porque lo está repolarizando. Y luego la famosa meseta. La meseta es causada por la apertura de los canales lentos de calcio. Acá, como podrán ver, el voltaje se mantiene, más no baja. Y luego, más o menos en este punto, empieza a bajar. Entonces, si en el examen les viene, si hay una apertura de canales de calcio o se suministra el ion calcio,
¿qué fase se va a ver afectada? Ustedes tienen que marcar la meseta. Acuérdense, esta pregunta siempre viene. Si hay un aumento en los iones de calcio, ¿qué es lo que va a aumentar? La meseta. O fase 2. Luego viene la fase 3, que es la repolarización rápida, que es el cierre de los canales lentos de calcio. Y ahí es cuando empieza a descender. Y va a haber apertura de los canales lentos de potasio. Y ahora, como parte final va a haber el periodo refractario. El periodo refractario es básicamente un estado en el cual la célula cardíaca no debería poder estimularse ni generar un nuevo estado, un nuevo potencial de acción. Es importante que sepan que el tiempo es mayor en los ventrículos que en la aurícula. En el ventrículo va a ser de 0,30 segundos y en la aurícula de 0,15 a 0,20. A ver, vamos a hacer esto rápido. Vamos a iniciar en el periodo refractario. Va a haber una estimulación, va a haber apertura de los canales de sodio, luego se cierran, se abre el potasio, luego se cierra, ¿no?, el potasio, se abren los canales de calcio, se cierran los de calcio y finalmente solo están aperturados los canales de potasio. Ya, y aquí es donde viene la parte importante que les mencionaba, el por qué es importante el calcio. En este caso, vamos a tener que durante la fase 2 los canales lentos de calcio se van a abrir y esta parte que ven, esta línea, es una miofibrilla cardíaca. Esta que es la parte interior de la miofibrilla. Se va a internalizar el calcio en el túbulo T, que es acá la estructura en donde se internaliza. Se va a meter a este músculo y básicamente va a estimular la membrana del retículo sarcoplásmico. Porque una vez que se estimula esta membrana en la parte externa, en la parte interna, sé que puede sonar un poco confuso, el calcio estimula la membrana del retículo sarcoplásmico y una vez que se estimula esta membrana, va a hacer que el calcio que esté en el interior de este retículo va a salir y ese aumento de calcio va a dar la expresión como señalización de la contracción muscular. Ahora, una vez que ya se usó el calcio, ya hubo la contracción, como vino el calcio, se tiene que ir. Entonces, el calcio va a ir de nuevo, va a salir y por medio de una bomba de ATP y por otra enzima va a haber el ingreso del calcio y el calcio va a salir por una bomba de sodio para posteriormente este sodio volver a ingresar y luego salir en el intercambio de la bomba sodio, potasio, ATPase, que ya lo habrán visto. Esta parte sí se entendió, ¿no? Es importante que sepan que el calcio durante la fase 2, que es la meseta, va a penetrar las fibrillas cardíacas y va a estimular la membrana del retículo sarcoplásmico, porque si no estimula esta membrana, no se va a liberar el calcio que está dentro de ella y no va a haber contracción. Entonces, si en el examen te pueden preguntar, en la fase 2 el calcio que estimula, aparte de la contracción, para que se dé la contracción, tiene que estimular el retículo sarcoplásmico. Repito, el calcio tiene que estimular el retículo sarcoplásmico para que se genere contracción. De lo contrario, en el corazón no va a haber contracción. Ahora, el potencial de acción del nodo sinusal. Como pudieron apreciar, este no presenta las fases completas. Si ven acá, presentamos todos, que es básicamente desde un voltaje basal, luego que hay una repolarización rápida, y acá hay una meseta de calcio, y finalmente lo que sería repolarización rápida y periodo refractario. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, vamos a tener un ingreso directo del sodio y el calcio. O sea, este no requiere ser estimulado ni que se genere lo que sería un potencial eléctrico, sino directamente va a haber un paso de iones automático. Y luego se va a saltear de frente a lo que sería la fase 3, la apertura de canales de potasio. Acá tenemos lo que sería la fase 0. Aquí es cuando ya se ve el potencial por el ingreso de sodio y calcio. Luego pues se repolariza. Y en la fase 4 estos se cierran y viene al lugar lo que será la corriente Fanny. Esto es muy importante que sepan qué es la corriente Fanny. La corriente Fanny, básicamente, también se le conoce como la corriente marcapaso, que se da en el nodo sinusal, es importante, corriente Fanny o corriente marcapaso, se da en el nodo sinusal, específicamente en el nodo sinusal. Ahora, ¿por qué corriente Fanny? Fanny, entre los muchos significados que tiene, uno de ellos es raro. Si no estoy mal, cuando
lo estaban estudiando, esta corriente se les hizo rara porque precisamente no requería de un estímulo externo, sino es automático. Entonces fue nombrada así. Bueno, como se menciona, inicia al final de la fase 3 y ese canal lo que estimula es el ingreso de los nucleótidos cíclicos hiperpolarizantes, los HCN. En este caso lo que va a hacer es, nunca va a dejar de que haya hiperpolarización. Entonces, si mencionan que en el nodo sinusal hay periodo refractario o en un estado de hiperpolarización, lo fisiológico es que no. ¿Por qué? Gracias a la corriente Fanny. La corriente Fanny va a hacer de que siempre haya un ingreso continuo de iones de sodio y calcio, para que una vez llegado hacia lo que sería el umbral de -40, como les mencioné, debe pasar el -40 para que haya esta onda, se dé el potencial de acción. Ahora, eso es lo importante en este caso de la conducción eléctrica. Lo que deben recordar es de que tenemos los iones más importantes que es potasio, sodio y calcio. Respectivamente, uno va a generar la repolarización o en este caso la relajación, el sodio que va a generar la excitación o la despolarización, el calcio que dependiendo del calcio es con la fuerza que va a latir el corazón. Entonces, si tenemos menos calcio, va a ser una contracción suave, mientras si va a ser un calcio aumentado, va a ser una contracción más fuerte. Tenemos dos potenciales de acción, que uno es de -55 y otro a -85. Luego la corriente Fanny, que es exclusiva del nodo sinusal. Esto sí, vuelvo a hacer énfasis, la corriente Fanny es del nodo sinusal exclusivamente, porque es la que va a permitir que haya un potencial de acción continuo y sin por así decirlo, sin necesidad de interrupciones. Y que el retículo sarcoplásmico requiere calcio en el caso del músculo cardíaco, ya que sin él, como mencionamos, no se va a dar la contracción muscular. Ahora, el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco, los conceptos importantes que deben saber es de que hay periodo de contracción isovolumétrica. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que va a haber un llenado de sangre, más no va a haber contracción. Mientras se va llenando, la fuerza con la que va estirando las fibras va a generar que después, al momento de la contracción, dependiendo de qué tan estirado esté, va a regresar con la misma fuerza con la que se llenó. Ahora, el periodo de eyección, que es la apertura de válvulas semilunares, que en este caso es la arteria pulmonar y la arteria aorta. Como memotecnia pueden usar Ana Paula tiene un semilunar. ¿Por qué? AP, aorta, pulmonar, que son semilunares. Luego tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, que es el cierre de válvulas semilunares y apertura de las válvulas auriculoventriculares para un nuevo ciclo de bombeo. Y el periodo de llenado pasivo y rápido. Como concepto, esto deben solo manejarte que en el periodo de eyección tenemos dos tipos, que es el rápido y lento. El rápido, y vamos a dividir en este caso el periodo de eyección en tres partes. En la parte rápida se va a eyectar el 70%, que es en el primer tercio, mientras que en los dos tercios va a ser el 30% sobrante. Ahora, como ejemplificación, vamos a... Ya, ya, entonces, tenemos lo que sería las cuatro fases. En este caso va a haber de llenado isovolumétrico. La sangre va a ingresar hacia los ventrículos y estos acá no van a salir, sino lo que va a pasar es de que se van a llenar hasta que cedan la fuerza de las válvulas semilunares. Una vez que cedan esa fuerza, va a venir el periodo de eyección, donde la sangre va a fluir sobre sus respectivos caminos. En el caso del ventrículo derecho, va a ir hacia la arteria pulmonar, mientras que en el ventrículo izquierdo va a ir hacia la aorta. Ahora, ¿cuál es la presión que deben superar? Es de 80 miligramos, es de 80 milímetros de mercurio.
esta pregunta puede ser de examen. ¿Cuál es la fuerza que debe superar el ventrículo izquierdo para que pueda inyectar la sangre en la arteria aorta? Es 80 milímetros de mercurio. Ah, Dios mío. Mm. La presión del ventrículo derecho. No, en este caso, con fines que puedan usar ahí les voy a explicar el por qué se usa el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una muy buena pregunta la que hiciste. El ventrículo izquierdo básicamente es la que mide la sístole, el volumen sistólico, que es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Por qué? En este caso, el ventrículo izquierdo, a ver dónde hay una buena imagen, el, ven- ¿dónde está? Ya, el ventrículo izquierdo, como se darán cuenta, se va hacia la aorta y la aorta hacia sus diferentes ramas y es lo que irriga el cuerpo. Ahora, si recordamos, todo lo que llega hacia el ventrículo izquierdo se supone que debería ser con sangre oxigenada. Entonces, tú cuando vayas a valorar a un paciente, por medio del electrocardiograma y por medio de, de ultrasonografía o un ecodoppler que se puede usar, en este caso, vamos a medir el volumen que sale de la sangre y el tipo de flujo, que eso lo van a ver más cuando lleven en diagnóstico por imágenes, que es en sexto ciclo. Es importante que sepan pues, la cantidad que tiene que sobrepasar, debido a que si no sobrepasa, pues esa sangre se va a regresar y nos va a dar una insuficiencia cardíaca de característica izquierda. Eso lo verán más en patología. Pero quiero que se graben que el ventrículo izquierdo tiene que sobrepasar 80 milímetros de mercurio de la válvula aórtica. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Muy buena pregunta, fue muy buena pregunta. Bueno, en este caso vamos a tener tres otros conceptos que son importantes que sepan. El volumen telediastólico, que es el volumen con el cual se llenan los ventrículos. En este caso, como mencioné, la sangre va a iniciar el proceso de llenado y si iniciamos con un proceso así, por ejemplo, siempre va a haber un volumen residual. Ese volumen residual se va a ir llenando y llenando y llenando y llenando. Ese es el volumen telediastólico. Es la sangre que se llena en los ventrículos. Luego tenemos el volumen que se expulsa, que es el volumen sistólico, el que se eyecta, y que nos va, que si es de 70 menos 120, nos va a dar el volumen telesistólico, que es el volumen sobrante. En este caso, ahí lo vamos a ver en la siguiente gráfica que va a ser más didáctico. Y también como concepto que deben saber son los sonidos cardíacos, que el S1 es cuando es el comienzo de la sístole, se produce por la contracción ventricular y la cierre de las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricuspidia y la mitral. Recordando que la mitral es la que se ubica entre el aurícula y ventrículo izquierdo y la tricuspidia entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Repito, el volumen telediastólico es el volumen con el que se empieza a llenar. Si tenemos un volumen sobrante, siempre tenemos un volumen sobrante de 40, luego se va a empezar a llenar. Ese es el volumen telediastólico, que comprende de 110 a 120 milímetros de mercurio. Luego, una vez que se eyecta, es el volumen sistólico, es por el cual se va hacia sus respectivos caminos. Y finalmente nos deja con un volumen telesistólico, que es el volumen sobrante. Repito, el volumen telediastólico es con el cual se empiezan a llenar las aurículas, los ventrículos, disculpen, los ventrículos. Luego el volumen sistólico con el que se van, que es 70, y si tenemos 120 menos 70, nos da 50. Entonces, si lo quieren ver como una operación matemática,
Básicamente el volumen telediastólico menos el volumen sistólico nos va a dar el volumen telesistólico. Es para que lo puedan entender, el volumen telediastólico y se lo puedan memorizar o aprender en ese caso. El volumen telediastólico es de 120 menos el volumen sistólico que va a ser de 70, nos va a dar un volumen telesistólico de 50. 50 o 40. ¿Por qué 40? Porque puede variar, en vez de 120 puede ser 110. ¿Esa parte quedó clara? Esto sí es muy importante, por favor. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Ya. Ya, aquí es donde viene lo didáctico. Si gustan, pueden usar una hoja para que me sigan, así se les va a quedar al toque. Veamos esa gráfica. Vamos a trazar cuatro líneas imaginarias. Una, dos, tres y cuatro. En el punto A va a ser lo que sería el volumen inicial, que es de 50, como se mencionó anteriormente. El corazón nunca se queda vacío, los ventrículos nunca quedan vacíos, solo quedan con 50 mililitros de la sangre total que se inyectó. De 120 se le restan los 70 del sistólico y nos da el telediastólico, el sobrante, que es 50. Entonces, durante el volumen inicial va a haber la fase de el llenado isovolumétrico, que va a ser de 50 a 120. Una vez que esté lleno, esta presión que ejerce en el ventrículo, al momento de contraerse, va a superar la presión de la válvula, las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar, haciendo que pues, salgan a sus respectivos caminos. Aquí ven cómo aumenta la presión y una vez que llega a su pico, pues se va a empezar a bajar porque ya la sangre ya salió. Entonces, una vez que llega hacia el periodo de relajación, ahí es cuando vienen el cierre de las válvulas semilunares y por consiguiente va a haber el ingreso de la sangre hacia las aurículas en su respectivo camino y se va a empezar a llenar, se va a bajar la presión hasta que ceda y baja los ventrículos. En este caso, acá, para que me puedan seguir, vamos a tener nuestra línea imaginaria. Acá vamos a iniciar con 50 milímetros y acá vamos a llegar a 120. Recordando que este es el volumen telesistólico, el volumen telediastólico y luego va a haber un aumento, va a haber un aumento de presión. Esta presión va a hacer que las válvulas semilunares se abran. Acá pueden dibujar un circulito con dos cositas abiertas y acá pueden ver las válvulas semilunares. Y una vez que se abran, pues la sangre va a salir hacia sus respectivos lados. Ahora, una vez que ya salieron, se fueron hacia los tejidos, hacia los órganos y se regresan por las venas, esa presión pues va bajando. Y ahí es cuando se cierran las válvulas semilunares. Y la presión va a ir bajando hasta que la aurícula pase de la sangre hacia los ventrículos. Y aquí es cuando inicia la diástole. Acá va la diástole. Acá es el fin de la diástole. Acá es la sístole. Y acá es el fin de la sístole. ¿Se quedó claro esta parte? Porque es muy importante que se lo puedan entender esa parte. ¿Quedó claro esta parte? No sé si lo puede volver a repetir, por favor. Sí, no hay problema. Ya, entonces, vamos a tener que el volumen inicial del corazón en los ventrículos
porque los ventrículos nunca están vacíos, van a estar con una pequeña cantidad de sangre, va a ser de 50 milímetros. Entonces, una, eso va a pasar lo que sería el llenado isovolumétrico, que es equidad de volúmenes. El corazón se va a llenar, los ventrículos se van a llenar de sangre hasta que estén al tope, por así decirlo. Que es la cantidad de 100 mililitros. Ese vendría a ser el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el volumen con el cual va a salir eyectado. En este caso, cuando se da la fuerza, se van a abrir las válvulas semilunares, que estas se abren por presión, y ahí es cuando ocurre la eyección, cuando la sangre deja los ventrículos, porque hay contracción del corazón, de los ventrículos, disculpen, los ventrículos. Esta acá vendría a ser la arteria aórtica y esta la arteria, la, sí también, la arteria pulmonar. Entonces, recordemos que 50 era el volumen residual o volumen telesistólico y 120 el volumen telediastólico o el volumen con el cual se llena la eyección, se van a eliminar 70. Son los valores que nunca se deben olvidar. 50, 70 y 120. Yo les recomiendo que cuando hagan este gráfico, así dibujen como lo estoy haciendo, primero con una línea inicial, ponen 50, 120, después una flecha para arriba y acá hacen un símbolo de apertura de las válvulas semilunares, como dando a entender que la sangre está saliendo. Después, una vez que la sangre pues sale, se va por sus respectivos caminos, en este caso las arterias, y que es 70 milímetros de mercurio. Y después, una vez que ya, pues, ya va en declive, estas válvulas se cierran. Y finalmente, pues, las aurículas, como paso final, las aurículas van a hacer ingresar la sangre hacia los ventrículos. ¿Logré responder tu duda? Sí, gracias. Profesor, entonces nosotros tenemos un volumen telediastólico que es 50 porque el corazón nunca se queda vacío y la flecha hacia la derecha quiere decir que se está llenando, es Ajá, el llenado ventricular, ¿no? exacto. Hasta Recuerda que 120. el inicial es el sistólico, el diastólico es cuando se llena. El, el inicial es el llenado No, no, telesistólico. ajá, con el volumen que tú 50 es inicias, telesistólico. ajá, es el volumen telesistólico. Mientras se va llenando, va a llegar hasta un máximo de 120 mililitros, que es el volumen telediastólico. Telediastólico. Ujú. Ajá. Ya. Y luego, esta Entonces, fuerza que ejerce, al momento de que los ventrículos se contraen, va a empujar la sangre superando las válvulas. Y ahí es cuando inicia el periodo de eyección. Recordemos que tenemos tres partes. y las válvulas semilunares en todo caso acá arriba, ¿no? Para Ajá. que pueda eyectar y quedarse con 70. No, no, no. Lo que se eyecta es 70 milímetros y con lo que se queda es 50. ¿Sí? Lo ¿Les que parece un eyecta poco? 70. Ya. Ajá, eyecta 70. Recuérdenlo de esta fórmula. 120 menos 70. Claro, el volumen sistólico es lo que eyecta y es 70. Está bien. Ajá. Ahora, Ujú. recuerden que tenemos durante el periodo de eyección tenemos dos partes. Tenemos el periodo de eyección rápida y la lenta. En la rápida, que es en el primer tercio, va a ser de 70%, mientras que en la lenta va a abarcar 2 tercios y en este caso va a ser un 30%. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda para volver a explicar? Ya.
Eso. Recuerden como parte importante nada más para hacer más énfasis, por si no entendieron muy bien, es de que el volumen telesistólico, perdón, el volumen telediastólico menos el volumen sistólico nos da el volumen telesistólico. Así nomás, solo marquen eso y reemplacen los valores. Así se les va a quedar así sencillito. Ya. Ahora, algo también importante va a ser lo que sería el concepto de la precarga y la postcarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es básicamente el volumen que habíamos mencionado antes, el volumen telediastólico, lo que sobra. En este caso, acá vamos a imaginar, acá vamos a hacer una representación de la aurícula y el ventrículo. En ese caso, si iniciamos con un volumen, supongamos como mencionamos, de 50, cuando hay un aumento de la precarga, ese 50 va a aumentar y podría llegar a ser 70. Eso es un volumen de precarga, o sea, como que aumenta el volumen telesistólico. En este caso, si aumenta este volumen, obviamente va a aumentar también el volumen con el cual se llena. Y la postcarga es básicamente el volumen una vez que se va a eyectar durante el periodo de eyección, que tiene que superar esta presión que era de 80 milímetros de mercurio. La postcarga viene a ser la resistencia, o sea, esa resistencia de 80 milímetros de mercurio es la postcarga. Ahora, ¿en qué situaciones pueden aumentar esa postcarga? En la hipertensión arterial o cuando hay una obstrucción. En este caso, imaginemos por un tumor o básicamente por compresión. Si aumenta por compresión, va a generar aumento de la presión de postcarga. En cambio, el volumen de precarga es cuando aumenta el volumen sobrante, el volumen telesistólico. Y eso nos va a generar un aumento del volumen telediastólico. Sé que pueden variar estos conceptos porque son muchas palabras, pero sencillamente la precarga, si aumenta el volumen telesistólico, aumenta el volumen, aumenta el volumen telediastólico. Y en el caso de la postcarga, es la fuerza que tiene que vencer. Fuerza a vencer. Profesor, en la precarga el volumen telediastólico es 40, pero usted dice que este, en el transcurso que se va llenando va aumentando el volumen. ¿Y eso es la precarga? ¿El llenado, el aumento de volumen? Ajá, exacto. Es precisamente eso. El volumen telediastólico es básicamente cuando hay un aumento de la carga residual, generando que haya un aumento de volumen final, o sea, con lo que se va a distender el corazón. Es lo que tú mencionaste. O sea, entonces la precarga o el volumen al final que se pueda llenar es 120, ¿puede ser? Claro, puede ser 120. Lo normal es que sea 120 mililitros, pero si aumenta la precarga, esos 120 van a pasar a ser 180. Un ejemplo, puede llegar a ser 180 o 140. Pero ¿cómo aumentaría en una patología? Claro, Porque lo normal es que llene hasta 120. claro, lo normal es que sea 120, pero en patologías van a ver que puede haber un aumento en la precarga o puede haber un aumento en la postcarga. Eso no los voy a mayor ahorita con eso porque la idea es que puedan entender que la precarga nada más es el volumen sobrante que nos va a dar como resultado el volumen telediastólico por medio de el llenado isovolumétrico. De 50 pasamos a 120, de 120 hay contracción, la sangre se libera, se va por las arterias y después, una vez que se fue, pues tiene que regresar la sangre por medio de las aurículas. Ese es el ciclo. Acá se abren y acá se cierran las válvulas.
De 50 pasamos a 120 y se eyecta 70. Eso nada más es lo que deseo que se pueda entender. Ahorita sería, pues, si me pondría a hablar de por qué aumenta la precarga o por qué aumenta la postcarga o por qué puede disminuir, los va a marear un poco porque la idea es que puedan tener claro el concepto de precarga y postcarga. Precarga, el Di- volumen que sobra es el volumen sobrante y la postcarga es la fuerza que tiene que vencer. En este caso es de la arteria Disculpe, entonces en aorta. el dibujo que hizo hace un ratito que acabo de borrar, la precarga, como dice mi compañera, vendría a ser 120 porque es el volumen que va a ser eyectado, ¿cierto? Y la poscarga Exacto, estaría aproximadamente por arriba, por donde ponía 70, porque es el momento que se está eyectando, qué resistencia, según alguna patología, podría haber o hay, ¿no? En una condición normal. Eso es, ¿no? exacto. Tenemos todos como postcarga de manera normal en la arteria aorta la válvula. Esta es la válvula aórtica. Aquí está. Y que su presión, como mencioné, es de 80 milímetros de mercurio. ¿Alguna otra duda más? ¿Todo claro? Ya. Entonces, vamos a seguir. Disculpa, la precarga entonces sería como que el volumen al final de la diástole, algo así. ¿Cómo? ¿Cómo mencionas, disculpa? En la precarga sería, o sea, como mencionas, el volumen telediastólico sería el volumen al final de la diástole. ¿Cómo mencionaste, disculpa? No te escuché bien. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Ah, te decía entonces en el caso de la precarga sería como el volumen al final de la diástole. Ajá, exacto. Ah, ok, gracias. Ya. Bueno, entonces pasemos al siguiente, que es la ley de Frank-Starling. Aquí es donde viene lo que mencionaba. Cuando le mencioné la ley Frank-Starling, no sé si lo han leído. ¿Alguien sabe qué es la ley Frank-Starling? Si ya leyeron o tienen conocimiento de qué es. Bueno, en este caso la ley de Frank-Starling va a ser mientras mayor distensión, va a haber mayor fuerza de contracción. Al momento de que se contraiga, la sangre que está dentro va a salir con más fuerza. Entonces, ¿cómo pueden relacionarlo? ¿Alguna vez han agarrado una liga y esa liga la han estirado, pero y al momento de soltarlo, no se golpean el dedo? Ya, entonces, tomen esa liga como si fuera el ventrículo. Vamos a poner que la liga va a ser el ventrículo. Entonces, mientras más larga estiras la liga, va a haber mayor tensión. En el corazón igual. Cuando el ventrículo se llene más de sangre, al momento de que éste se vuelva a la contracción, dependiendo qué tan fuerte hayas estirado, con esa misma fuerza se va a eyectar. ¿Entendieron este punto de la ley de Frank-Starling? ¿Sí? Ya. Entonces, es muy importante. Y recuerden que esta ley se ve en la diástole. Es muy importante. Si mencionan la ley de Frank-Starling, evalúa, ¿qué evalúa? ¿Sístole o diástole? Diástole. Y si te ponen, en este caso, de las cuatro fases que vimos, ¿en cuál creen ustedes que podría encajar? Si tenemos el llenado isovolumétrico, tenemos el periodo de eyección, tenemos la relajación y el llenado pasivo y el llenado rápido. ¿En cuál creen ustedes que podría encajar la ley de Frank-Starling? En la Recuerden, contracción isovolumétrica. no. En ese caso va a venir en la primera parte, en el llenado isovolumétrico. ¿Por qué? Porque si en el llenado hay menor cantidad de sangre que ingresa, esta liga no se va a estirar, no se va a estirar mucho. De lo que debería estar así, va a estar así chiquitita. Entonces, si no hay mucho estiramiento,
con esa misma fuerza con la que estira, no se va a devolver. Entonces, si les preguntan, la ley de Frank-Starling, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se podría evaluar? Es en el llenado isovolumétrico. Ya. Y luego tenemos lo que sería la ley de Laplace, que básicamente viene a determinar el origen de la tensión y que no es igual a la presión arterial. La presión es básicamente es la fuerza con la que la sangre sale de los ventrículos, y la tensión es una vez que la sangre sale, sino que se van por nuestros vasitos pequeños, ¿no? Ya. Esa sangre, mientras recorre esta distancia de las arterias, la fuerza que ejerce contra las paredes es lo que nos da la tensión arterial. Y el radio viene a ser lo que sería el diámetro de lo que sería el vaso. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos acá un vaso normal, un vaso pequeñito y un vaso dilatado. Esto es lo que llamamos la vasoconstricción y la vasodilatación. Cuando hay vasoconstricción, al disminuir el diámetro del vaso, lo que va a generar es que la sangre vaya con mayor fuerza. No sé si alguna vez han regado las plantas o tenían una manguera o agarraron un tubo con agua y ponen el dedo en la punta. El agua no va a salir como si fuera una botella de champán, así como con fuerza. En cambio, si tú pues, no pones el dedo, el agua va a salir y al momento de caer por acá va a estar así. En cambio acá, pones el dedo y la sangre va a ser disparada. Entonces, a menor radio va a haber lo que sería mayor flujo mayor rapidez en la sangre, por así mencionarlo. Mientras cuando hay mayor vasodilatación, va a haber una estasis sanguínea, va a haber disminución del flujo sanguíneo. En el Guyton, si no estoy mal, hay una comparación de tipos de flujo. En el caso que nuestra sangre presente es el flujo laminar, que es lo normal. Hay flujo turbulento también, que eso se asocia más con patologías. Me parece que eso es todo. A ver, vamos a ver. Ah, no. Y el gasto cardíaco. Ah, ¿alguien tiene alguna duda de lo que se habló anteriormente? En cuanto a lo que es la ley de Laplace, entonces, la presión es la presión con que se podría decir la fuerza con que eyecta la sangre. Esa es Exacto. la presión. Y la tensión es esa fuerza como aprieta, o se podría decir, las paredes de esa arteria. Exacto, exacto. Así. Sí, Ya, y preciso. bueno, y el radio es, bueno, ya, está bien, gracias. Disculpen, Entonces, ¿y la ley de Ohm? la ley de Ohm. En este caso es un poco más extensa la ley de Ohm para poder hablarla por acá. Si gustan, mañana se las puedo presentar, porque lo que principal que quería es que conozcan estas leyes, en este caso para que puedan precisarlas. Pero si gustan, mañana con el electrocardiograma lo puedo ampliar, porque la ley de Ohm abarca como más de 4 o 5 valores y esos valores abarcan más valores. Normal lo podríamos hacer mañana, si te parece. Sí, está bien, gracias. Ya. Bueno, y esta ley, y esta fórmula voy a requerir que se la graben para toda su vida porque es lo que más le van a preguntar en el hospital, el gasto cardíaco. ¿Cómo mides el gasto cardíaco? Por medio de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico viene a ser lo que sería también igual a el periodo de eyección. En este caso, el periodo de eyección, recordemos que está dividido en 3 tiempos y lo que se va a evaluar es el primer tercio, el 70%. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico en el corazón lo que evaluamos, como mencioné, es la parte izquierda, la sangre que sale del ventrículo izquierdo, porque es la que nos interesa, que es la que lleva el oxígeno. En este caso, les voy a poner un ejemplo para que puedan ver la relación que tiene la frecuencia cardíaca con el gasto cardíaco. En este caso, si tú tienes un corazón sanito,
y tu frecuencia cardíaca es, por ejemplo, de 60, no, 70 no, de 70 por el volumen sistólico que supongamos que es de 50, no, 50 no, 50, 60, 55, le pondremos 55, te debería dar un valor aproximado de, por ejemplo, de 35, 35, a ver, 35, 35, 35, 35, 3800, no, sí, 3850. 50, exacto. Entonces, así es básicamente como aplica la fórmula. Les van a dar, si les viene en el examen, solo sería cuál, te pueden poner cómo se halla el gasto cardíaco si el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 60 y y un valor de volumen sistólico de 40. Y ahí solo tienen que cambiar. Por eso es importante que se aprendan. De seguro sí les va a venir fijo que hay en el gasto cardíaco. Eso sí, fijo, fijo les puede venir. Solo tienen Disculpe, que el acotarse de gasto esta fórmula. cardíaco es conocido también como volumen minuto, ¿verdad? Sí, el volumen minuto. Pero, ajá, es el volumen minuto. ¿Alguien Ya. sabe cuánto es la sangre que regularmente recorre nuestro cuerpo? ¿Cuántos litros de sangre es lo que bombea el cuerpo, el corazón? 5 5 litros, a 6 5 litros. litros en hombre, De en 5 a un 6 hombre litros. adulto. Sí, está bien. De 5 a 6 litros. Está bien. Una estrellita para todos. En este caso, como mencioné, apréndense esta fórmula. Leanlo día y noche, que no se les olvide, porque siempre preguntan, siempre preguntan, hasta en el hospital preguntan. Ahora, estos valores, ¿cuándo pueden aumentar? Como mencionó mi buen compañero Luis, la frecuencia cardíaca es lo que a veces es lo que más va a importar, porque eso es lo que determina y te puede dar un indicio de cómo está el paciente. Si el paciente presenta un aumento de la frecuencia cardíaca, va a ser directamente porque por una disminución del volumen sistólico. Siempre esto va a estar en balance. ¿Cómo así? Si tú tienes que bombear de 5 a 6 litros, pero el valor sistólico es tan bajo que al multiplicarlo no llega a los 5 o 6 litros, el corazón va a tratar de bombear más sangre como puede, aumentando la frecuencia cardíaca, para que puedan compensar a intentar llenar más o menos de 5 a 6 litros a todo el cuerpo. ¿Se me entendió esa parte? Sí, entonces si un paciente tiene una hemorragia, entonces está perdiendo el volumen sistólico, está perdiendo sangre, ¿no? Ajá, Entonces por eso va a ser taquicardia, va a ser su frecuencia cardíaca se va a exacto, elevar para poder compensar y que su cuerpo en sí tenga, llegue a sus 5 o 6 litros. exacto. Eso es perfecto, sí, sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora, ¿y qué relación tiene con lo anterior? Ahora que su compañera tocó ese punto, ¿qué relación tiene con la ley de Laplace? En este caso, como yo mencioné, vamos a tener lo que sería los tipos de vasos. ¿Sí o no? Tenemos los chiquitos, o sea, cuando el vaso se hace pequeñito y cuando el vaso se hace grande. Cuando hay una hemorragia, directamente lo que va a pasar es de que el cuerpo va a tratar de que la sangre vaya más rápido, o sea, que llegue a más partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre está que se pierde y al sentir una sensación de pérdida de volumen, una pérdida de perfusión, ese es el término perfusión, nuestro cuerpo va a tratar de que la sangre, la poca sangre que tenemos, llegue a los lugares más importantes de una manera más rápida, haciendo que los vasos se vasoconstriñen y aumente la frecuencia cardíaca. Todo por medio de el parasimpático. Perdón, del simpático. Ya. Y básicamente la función es solo para un recordar, quién es el, ¿cómo se llama esto? ¿Quién es el receptor que estimula, en este caso, la frecuencia cardíaca? En el corazón teníamos los beta uno, Los beta 2, muscarinos. no, los simpáticos Todos. es el beta uno en el corazón. Tenemos un corazón y tenemos dos pulmones, acuérdense. El beta 2 es para pulmones y beta uno es para corazón. Y en el caso de las fibras parasimpáticas, lo que van a hacer es, por medio de la liberación de ACTH o por inhibición, lo que va a generar es disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la
excitabilidad del nodo auriculoventricular y aumento de ingreso de iones de potasio. Y básicamente eso sería todo por la reunión de hoy. ¿Hay alguna duda que quisieran aclarar? ¿No? Bueno, en ese caso eso sería todo por hoy. Espero les haya servido y sé que pueden marear algunos conceptos porque no es tan sencillo poder, pues, aprenderlo a la primera, se tiene que relacionar. Por eso mi consejo que yo les doy es que primero, en este caso, sepan qué son las válvulas semilunares, en dónde se ubican, la diferencia entre la arteria pulmonar con las demás arterias, la vena pulmonar, que la vena pulmonar, por más que sea vena, en este caso, este pasa oxígeno, mientras que la arteria pulmonar no pasa oxígeno. Es arteria pasa sangre desoxigenada. Eso también pueden preguntar en el examen, es como de las preguntas más sencillas que les pueden dar. Recuerden solo que la arteria pulmonar dirige sangre desoxigenada y las venas pulmonares sangres oxigenadas. Solo en esta ocasión, porque regularmente es al revés. Las venas pasan desoxigenadas y las arterias sangre oxigenada. Luego las 5 propiedades del corazón, que les voy a poner cuál de estas opciones no son una propiedad y ya pues solo tienen que marcar o con qué está relacionado, o sea, podrían también ponerles el vagnotropismo es relajación muscular, falso. El ionotropismo es conducción eléctrica, falso. El lucitropismo es relajación, verdadero. Eso también puede venir a veces como la propiedad con lo que está asociado. Luego también la frecuencia cardíaca, que eso lo veremos más en el EKG. Eh, También la conducción eléctrica del corazón, el marcapasos, aquí se le conoce como el marcapasos fisiológico al nodo sinusal. Repito, el nodo sinusal se le conoce como el marcapasos fisiológico o también conocido como que presentan las células marcapaso, dicho sea, en el nodo sinusal. La función que tiene es de que genera su propio potencial de acción, el nodo auriculoventricular el que lo retiene y procesa, el haz de His el que lo transmite por sus ramas y la fibras de Purkinje el que genera la contracción ventricular. Y también te podrían preguntar cómo se llama esta fibra que se encuentra que comunica hacia la aurícula izquierda que genera la contracción. Es la fibra de Bachmann. Se escribe así, por si no lo han visto, es BACH Bachmann. Es esta fibra. Queda hacia la aurícula izquierda. A veces la gente se olvida que tenemos una fibra más, así que no está de más recordarles. Y luego estas acá que son la lateral, media y anterior. Anterior, media, posterior. Luego también que los discos intercalados, ¿en qué músculo se presenta el músculo cardíaco? ¿Y qué nos genera? Un sinsitio. El sinsitio, la fusión de células, en este caso gracias a los discos intercalados, y la función que tiene es transmitir un voltaje de manera uniforme. Luego el potencial de acción, rápidamente, que el no sinusal Profesor, presenta. disculpe, ¿puede retroceder esa lámina? Claro, Ya, a ver, justo eso, me, me perdí en esa partecita, justo no escuché, cuando dijo de antes. ¿Me puede explicar eso de 60, 40, 105 más 105? ya, claro. Imaginemos que esta fibra imaginemos que esta es una fibra muscular esquelética o lisa y esta es una fibra muscular cardíaca. A diferencia del músculo liso y esquelético, cuando ustedes vean, o no sé si están llevando ahorita histología, van a ver que no presenta estas determinaciones, que es lo que sería discos intercalados, que se ven como hendiduras. Esto de acá, si se dan cuenta, permite que todas las células estén unidas. Entonces, al estar unidas, y al momento que genera la contracción por medio de un voltaje, ese voltaje que genera el potencial de acción
se va a mantener uniforme. Entonces, imaginemos que acá tenemos un músculo, tu músculo del brazo. Imaginemos que este acá, es un ejemplo nomás, para que puedas entenderlo. Este acá es el codo y este acá es la mano. Si se genera el impulso en el codo, hasta que llega a la mano, va a tener un voltaje ligeramente menor. ¿Ya? Esas son las células del músculo liso y esquelético. Mientras que en el músculo cardíaco se va a mantener uniforme porque el potencial viaja a través de estas células que se comunican por medio de los discos. 105, llega a 105, 105, 105, 105, 105, hasta el otro punto del músculo. Esa parte, ¿te aclaré tu duda? Sí, gracias. Ya. También es importante que el calcio es vital porque a diferencia del músculo esquelético, que el calcio que estimula en el músculo cardíaco que para que libere calcio, ¿alguien se acuerda? El sarcoplasma. El retículo sarcoplásmico. Ajá, está bien, Sí. está bien. Ujú. Luego que el potencial de acción, esto es muy importante que se acuerden porque a veces los pueden marear con los valores. Hagan un cuadro comparativo, yo les recomiendo que lo escriban. En mi caso yo hacía, bueno, actualmente mi manera de estudiar es por medio de manual. O sea, cada persona tiene su forma de aprender. Kinestésico, que es haciéndolo, en este caso es lo que me explica a mí, otros en lo visual y auditivo. Si a ustedes les sirve, hagan un cuadro comparativo en donde ponen no sinusal, el músculo cardíaco. El potencial en reposo es desde donde inicia, es el menos, el menos 55. El valor umbral es lo que tiene que sobrepasar para que se dé esta onda. Al igual acá. Acá tenemos menos 85, debe pasar menos 65 para que se genere el potencial. Si no, no va a pasar nada. Yo les recomiendo que hagan eso. Y también lo que sí me preguntan y les puede marear, si es que no hacen su cuadro, es cuál es el punto máximo, el pique, en el nodo sinusal y el músculo cardíaco. En el nodo sinusal va a ser 0 milivoltios, porque recuerde que de menos 55 suben hacia un valor positivo, y en el músculo cardíaco es de más 20. Es importante eso. Luego, que en el potencial de acción, lo que siempre voy a hacer énfasis en esto, yo me acuerdo que cuando llevé fisiología, también Luis hizo una pregunta que era, la meseta, ¿qué iones, si se ve un aumento en el ion de calcio, en qué fase se va a ver aumentada? En este caso, la meseta. ¿Por qué? Porque en la meseta es donde se libera calcio. Entonces, si libera calcio, vas a tener una contracción más sostenida. Va a haber un aumento de la meseta. Repito, es importante la meseta porque se liberan los iones de calcio y eso es lo que nos da la contracción. Y bueno, y el periodo refractario que se da es el tiempo mayor en ventrículos que en aurículas. Luego aquí está lo que mencionaba, lo que muy bien me respondió su compañera. Luego el potencial de acción que también les puede poner, por ejemplo, en el potencial de acción del nodo sinusal, marque cuál no pertenece. Y le pueden poner fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 1 y 2. Ponen fase 1 y 2. Y también importante, la corriente Fanny o la corriente marcapasos, ¿en qué se da? En el nodo sinusal. Corriente Fanny, corriente marcapasos en el nodo sinusal. ¿Y qué ingresa? Ingresa de manera pasiva iones de sodio y potasio. El músculo cardíaco, el ciclo cardíaco, disculpen, que es en el periodo de contracción isovolumétrica, es cuando se empieza como a presionar la sangre para que salga por las válvulas semilunares, el periodo de acción cuando sale, y en el periodo de relajación isovolumétrica, ¿qué ley es la que se puede medir acá? La ley de La ley de Frank-Starling, no se olviden, la ley de Frank-Starling es la que nos evalúa, es la ley de la liga. Mientras tú más le estiras, con mayor fuerza, se va a regresar, haciendo que la sangre eyecte. Si los ventrículos se estiran mucho, con esa misma fuerza se van a regresar. ¿Ese Y no luego, es pues, de llenado? disculpe, Dijo de relajación, he escuchado mal. sí, en el periodo de relajación isovolumétrica. Porque en el llenado pasivo y rápido, en ese caso, va a ser de la sangre que va de las aurículas a los ventrículos.
pero en el periodo de relajación isovolumétrica es cuando la sangre se empieza a distender en el ventrículo, o sea, cuando empieza a caer y la sangre empieza a llenarse. Una vez que se llena, ahí es cuando sale el periodo de llenado pasivo y rápido. Sí, sí, está bien, relajación, ya. Ya. Ya, en ese caso, la ley de Frege-Starling se daría en la relajación isovolumétrica, ¿no? Exacto. Ah, entonces apunté mal. Ya, gracias. Ya. Acuérdense siempre que Apuntado relacionen mal, Frank qué Starling raro. con una liga. Ah, disculpa. Es que yo también había apuntado mal. Pensé que era el Llenado, ¿no? llenado. Sí. Apunté mal. Entendí mal. Ya, está bien eso para, tipo, concretar. Ya. Recuerden que en el periodo de eyección se consta de 3 tiempos, donde en el primer tercio es el 70%, y esto se le conoce como volumen sistólico. Público. Recuerden, el 70% que es en el periodo de eyección rápida se le conoce como el volumen sistólico. Esto. Y recuerden hacer su grafiquito. Iniciamos desde 50, que se va llenando la sangre, que es el volumen inicial. Luego viene la contracción isovolumétrica, cuando de 120, el aumento de presión de los ventrículos al hacer la contracción va a superar la fuerza que le ejerce en contra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La sangre se va y la presión empieza a disminuir, y cuando empieza a llenarse los ventrículos, se va cerrando las válvulas semilunares precisamente para que la sangre no se escape al momento de llenarse. Hagan su cuadrito así: 50, 120, 70 arriba, acá una válvula abierta, acá una válvula cerrada. Y el concepto de la precarga, que es básicamente el volumen con el que se llena el corazón, el volumen telediastólico. La postcarga, que viene a ser la fuerza que se le ejerce en contra. La ley de la liga, así es como yo le digo por si acaso, no se llama ley de la liga, es la ley de Frank Starling, pero para que se lo puedan entender mejor es la ley de la liga. Mientras más lo estiras, con mayor fuerza se va a contraer al momento de soltarlo. La ley de Laplace, que viene a ser lo que sería para que puedan determinar la tensión arterial. Y el gasto cardíaco, no se olviden. La frecuencia cardíaca, cuando va a estar aumentada por un estímulo de estimulación simpática o de los receptores B1 en este caso, y parasimpática, que es lo que te disminuye la frecuencia cardíaca. Espero que les haya pues ayudado a entender ciertos temas, o al menos a tener una guía más clara de cómo podrían ser los conceptos. Eso sería todo por hoy. Y eso nomás. Mañana los veo para electrocardiograma. Tengan muy buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Muchas Ya. gracias. Gracias. Muchas gracias.